tardes. Voy a comenzar presentándome. Yo soy María Fernanda Roaro Figueroa. Soy estudiante de medicina del tercer año de la carrera y actualmente me encuentro cursando mis estudios en el Hospital Dr. Manuel G. González. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la farmacología de la epilepsia. Sin embargo, antes de entrar propiamente con nuestros temas, voy a mostrarles una tabla de contenido sobre lo que se abordará en este video. Primero les hablaré sobre conceptos básicos de la enfermedad y del tema. Después pasaré con los fármacos, les explicaré su mecanismo de acción, sus indicaciones, farmacocinética relevante, reacciones adversas, categoría de riesgo en el embarazo, interacciones, precauciones y contraindicaciones, y al final yo les proporcionaré información adicional del tema. La base para entender la neurotransmisión es la sinapsis. La sinapsis es este sitio en donde se va a transmitir la información de una célula a otra, principalmente entre neuronas. Tenemos dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. La química es la más común. Sin embargo, para que ustedes puedan entender bien este tema, hay que recordar lo que es un potencial de acción. Este es un fenómeno de las células excitables, por ejemplo, las neuronas, y que va a consistir en una despolarización seguida de una repolarización. Es de esta la manera en la que se va a ir transmitiendo el impulso a lo largo de las neuronas. Bien, aquí tenemos una célula presináptica y una célula postsináptica. Como podrán ver, en la primera célula tenemos a los neurotransmisores que están contenidos en vesículas. En el proceso de sinapsis, lo que debe de ocurrir es una despolarización del terminal presináptico para que determinados canales de calcio, dependientes de voltaje, se activen y dejen entrar a este ion por toda la célula. El efecto del calcio es que las vesículas van a ser desplazadas hacia su sitio de liberación y finalmente liberar su contenido mediante exocitosis. Una vez que el neurotransmisor está en la hendidura, pasará hasta la célula postsináptica y se unirá con su receptor. Este receptor es específico a su neurotransmisor. En el sistema nervioso tenemos neurotransmisores de carácter inhibidor y de carácter excitador. Los principales neurotransmisores inhibidores son GABA y glicina, mientras que el principal excitador es el glutamato. Aunado a esto, tenemos dos posibilidades de potenciales de acción postsinápticos, los excitadores y los inhibidores. Si es un potencial excitador, lo que va a ocurrir es una despolarización de la célula, que se va a deber a la apertura de canales de sodio y de potasio. Y si es el caso de que sea un potencial de acción postsináptico inhibidor, lo que va a ocurrir es una hiperpolarización de la célula, y esto va a tener que ver con la apertura de canales de cloro. Ahora vamos a hablar propiamente de nuestro tema, la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico que se caracteriza por crisis convulsivas recurrentes y que se asocia a una descarga anormal y excesiva de sustancia gris del cerebro. En esta enfermedad hay una predisposición duradera a que se produzcan futuras crisis convulsivas, y estas crisis pueden estar acompañadas de alteraciones en las sensaciones, alteraciones en la función psíquica o inclusive pérdida del conocimiento. Se cree que dentro de la fisiopatología de esta enfermedad se produce un cambio paroxístico de despolarización que surge de los mecanismos inhibidores o excitadores de las neuronas y de las células piramidales. Se cree y se ha visto que en regiones del cerebro que tengan un mayor número de células piramidales tendrán mayor tendencia a que se produzca epileptogénesis. Ahora es muy importante que ustedes sepan distinguir, por un lado, lo que es la epilepsia y por otro lado, las crisis convulsivas. La epilepsia es una enfermedad que se va a definir con base a ciertas condiciones, mientras que una crisis convulsiva puede ser un fenómeno totalmente independiente y que se produce por ciertos factores. Ahora, otro de los temas o puntos que toca nuestro temario es el del estado epiléptico. El estado epiléptico es una crisis convulsiva lo suficientemente prolongada como para que se produzca lesión neuronal importante y va a resultar de un desequilibrio entre los mecanismos que se encargan de detener o de iniciar una convulsión. Existen diversas formas para poder clasificar a las crisis convulsivas. Puede ser según su etiología, según sus manifestaciones clínicas o según su origen,
pero para fines de este video yo les voy a hablar de crisis focales y crisis generalizadas. Las focales se originan en redes limitadas a un hemisferio, mientras que las generalizadas involucran redes que se distribuyen bilateralmente. Las focales a su vez pueden dividirse según si se pierde o no se pierde la conciencia, mientras que las generalizadas se van a basar o se van a dividir en manifestaciones clínicas sumamente variadas. Entendamos que la importancia en saber clasificar estas crisis es para poder basar nuestra elección en el tratamiento, pues los fármacos actúan para situaciones distintas. Les voy a dejar unas diapositivas para que luego con calma le den pausa y puedan leer un poquito más acerca de esto. La carbamazepina es un fármaco que tiene como mecanismo de acción bloquear los canales de sodio al prolongar su estado de inactivación. El canal de sodio dependiente de voltaje es una proteína integral que tiene dos compuertas, una de activación y una de inactivación, por lo que el canal de sodio tendrá tres estados conformacionales: estado cerrado, estado abierto y estado inactivado. En el estado cerrado, la compuerta de activación está cerrada, pero está disponible si es que se produce una despolarización, lo que generaría la apertura de ambas compuertas. Por otro lado, en el estado inactivado, la compuerta de inactivación está cerrada, por lo que el canal es inactivo. Únicamente cuando ambas compuertas están abiertas es cuando el sodio puede fluir hacia la célula. Aquí tenemos la bicapa lipídica y el canal. En el potencial de membrana en reposo, el interior de la célula es negativo y el exterior positivo. El canal está en estado cerrado. Cuando se inicia un potencial de acción, la despolarización va a abrir estas compuertas y el canal pasará a su estado abierto. Como consecuencia de esta corriente, la polaridad de la membrana se invierte y el interior de la célula se vuelve positivo. Esto es lo que sucede cuando se está presentando una crisis convulsiva. La carbamazepina lo que va a hacer es detener este fenómeno para que no se siga propagando el impulso al bloquear a estos canales. La manera en la que lo hace es prolongando su estado de inactivación. Este mecanismo también lo comparten otros fármacos como la fenitoína y la lamotrigina. Regresando a las indicaciones clínicas de la carbamazepina, es uno de los principales fármacos para el tratamiento de crisis focales y generalizadas. Sin embargo, tiene la peculiaridad de ser de gran utilidad para la neuralgia del trigémino y la neuropatía diabética, pues además de tener un efecto antiepiléptico, también sirve para tratar el dolor. En cuanto a su farmacocinética relevante, tiene una alta unión a proteínas y el citocromo P450 3A4 es la enzima encargada de su biotransformación y esta a su vez va a inducir la biotransformación de la fenitoína. Esta enzima, es decir, CYP3A4, al inducir a otros CYPs estimula el metabolismo de fármacos que se degraden por tales enzimas. Un ejemplo es el de los anticonceptivos. En cuanto a las reacciones adversas, los antiepilépticos van a compartir algunas. Por ejemplo, la gran mayoría producen sedación o somnolencia. El síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica son efectos que comparten también otros fármacos, pero hay que tener mucho cuidado con estos síndromes porque pueden producir afección vascular y erosiones agresivas que predominan en las mucosas y pueden poner en peligro la vida del paciente. Otras reacciones que puede desencadenar la carbamazepina son ataxia, náusea, hepatitis, hiponatremia y alteraciones hematológicas y el resto. En cuanto a sus interacciones, en general hay que tener cuidado con la administración de más de un antiepiléptico, pues pueden inducirse entre sí. Otra interacción puede ser con el haloperidol y con antirretrovirales. Como precauciones, la carbamazepina posee efectos antidiuréticos que en ocasiones se asocia a mayores concentraciones de hormona antidiurética, por lo que puede exacerbar el CADH y la hiponatremia. Ahora vamos a hablar de la fenitoína. Tiene el mismo mecanismo que la carbamazepina, pero la fenitoína va a requerir de dosis de impregnación. Este quiere decir que se requiere un ajuste en la dosis, quizá mayor, para producir el efecto y ya después se puede administrar a su dosis normal. La carbamazepina tiene una alta unión a proteínas, induce a varios CYP y también puede aumentar el metabolismo de los anticonceptivos. La fenitoína tiene una cinética de primer orden, sin embargo, las concentraciones plasmáticas pueden aumentar exponencialmente a medida que se incrementa la dosis, por lo que hay que mantenerlo bien vigilado. La fenitoína, al igual que la carbamazepina, tiene una categoría B en el embarazo.
En cuanto a sus reacciones adversas, hay dos que son sumamente descritas en la literatura, que son la hiperplasia gingival y el hirsutismo. Tiene otras reacciones que también produce la carbamazepina. Ya hablamos de su interacción con esta y dentro de sus precauciones hay que evitar en pacientes con alteraciones hepáticas y en general ningún antiepiléptico debe de administrarse con alcohol, pues puede incrementar sus concentraciones. Ahora vamos a hablar del ácido valproico. Este fármaco, a diferencia de los dos anteriores, va a tener más de un mecanismo de acción, es decir, que además de bloquear los canales de sodio, también va a bloquear a los canales de calcio tipo T y va a potenciar el efecto GABA. Es por ello que este fármaco es de amplio espectro y puede utilizarse para síndromes epilépticos. Y algo muy importante es que también puede utilizarse para crisis de ausencia, cosa que no todos los fármacos pueden. En cuanto a sus reacciones adversas, bueno, está el de la sedación, que es algo común entre los antiepilépticos, pero este fármaco puede llegar a producir hiperamonemia, que es esta acumulación de amonio en la sangre y que se asocia a vómito, diarrea e inclusive letargia grave en el paciente. Otro de sus efectos puede ser el daño hepático y el resto se enlistan, pero por cuestiones de tiempo voy a pasar a hablarles de las interacciones y ustedes ya con calma leen lo demás. El uso concomitante de ácido valproico y la motrigina o carbamazepina puede aumentar el riesgo de rash severo. Y dentro de sus precauciones es obvio que está la enfermedad hepática y también en específico el ácido valproico se ha asociado muchísimo más a malformaciones congénitas a diferencia de otros antiepilépticos, por lo que hay que tener mucho cuidado. Recuerden, categoría D en el embarazo. Ahora tenemos a la lamotrigina. Va a tener el mismo mecanismo de acción, sin embargo, se cree que existen otros debido a que tiene una eficacia muchísimo más amplia. Es por ello que se puede utilizar para crisis de ausencia, crisis mioclónicas e inclusive síndromes epilépticos. A diferencia de otros fármacos, este va a ser muchísimo más seguro. En algunas bibliografías lo manejan como categoría C en el embarazo, pero en otras se dice que no se puede establecer. Ahora llegamos a la etosuximida. Este fármaco va a ser súper importante porque va a ser el tratamiento de primera línea para crisis de ausencia. También va a tener un mecanismo de acción diferente al del resto, pues va a inhibir a canales de calcio tipo T. Dentro de sus reacciones adversas puede producir alteraciones gastrointestinales, síndrome de Stevens-Johnson y el resto de la información se las dejo aquí para que con calma puedan leerla. El levetiracetam. Bueno, este fármaco es un tanto peculiar debido a que su mecanismo de acción no se conoce bien, pero se cree que se une a las proteínas SB2A, lo que disminuye la liberación de neurotransmisores. Se puede emplear para crisis mioclónicas o crisis de ausencia. Dentro de sus reacciones adversas se conoce que disminuye la densidad ósea y el resto que se enlistan en el recuadro. Dentro de su farmacocinética, al no tener un metabolismo hepático, se excreta gran parte en la orina, alrededor del 66%. Ahora llegamos a las famosas benzodiazepinas, pero para que entiendan bien su mecanismo se los voy a explicar a detalle en un esquema. GABA logra su efecto al unirse a su receptor correspondiente. Existen dos tipos de receptores GABA, los ionotrópicos, GABA A y GABA C, y los metabotrópicos, GABA B. Los ionotrópicos, tal y como su nombre lo dice, son canales iónicos activados por el neurotransmisor, mientras que los metabotrópicos son receptores acoplados a proteínas G. Específicamente, las benzodiazepinas y el fenobarbital van a ejercer su mecanismo con receptores GABA A. Este receptor está constituido por glucoproteínas de membrana que se ensamblan para formar un poro iónico central que va a estar rodeado de subunidades. La mayoría de los receptores GABA A consiste en 2 subunidades alfa, 2 beta y una gamma, sin embargo existen diferentes combinaciones. El poro iónico que van a rodear es específico para el cloro, y este se abrirá en presencia de GABA. Recordemos que al entrar el cloro a la célula se generará un potencial inhibitorio, es decir, una hiperpolarización, tal y como lo expliqué anteriormente. Las benzodiazepinas van a aumentar la afinidad por GABA A, generando un flujo de entrada de cloro. El fenobarbital, que es un barbitúrico, lo que va a hacer es potenciar este efecto. El problema de estos fármacos es que solo van a actuar para interrumpir las convulsiones en forma aguda. El diazepam es eficaz para el tratamiento del estado epiléptico, pero su acción tan corta representa una desventaja, por lo que se utiliza más el lorazepam. La reacción adversa característica de las benzodiazepinas es la somnolencia. También puede producir depresión respiratoria el diazepam, hay que tener cuidado. Se van a distribuir muy rápido y van a tener una alta unión a proteínas plasmáticas del 99%.
El fenobarbital va a tener un mecanismo de acción muy semejante y dentro de sus reacciones adversas destacan la sedación, síndrome de Stevens-Johnson, supresión de la médula ósea. Recuerden, indicación principal, estado epiléptico. Como conclusión, nuestra labor como médicos es identificar qué tipo de crisis presenta nuestro paciente para poder elegir el tratamiento adecuado, pues recuerden que no todos los antiepilépticos van a funcionar para las mismas condiciones. En general, los antiepilépticos tienen una categoría D en el embarazo, por lo que hay que evitar a toda costa su administración en pacientes embarazadas. Recuerden también que pueden tener interacciones entre ellos, especialmente cuando se administra más de un antiepiléptico a la vez. También pueden aumentar el metabolismo de los anticonceptivos y conducir a un embarazo no planeado. Les agradezco su tiempo y espero que hayan aprendido sobre este tema tan importante para la neurología como lo es la epilepsia y la manera adecuada de tratar las crisis. ¡Gracias!